Mi esposa me es infiel con un deportista millonario, pero ella no se espera las consecuencias que le traerá esto a su vida. Soy Andrés, un hombre de 42 años, y trabajo como abogado en un bufete prestigioso en Nueva York. Mi esposa, Valeria, de 39 años, es una exitosa empresaria que dirige su propia cadena de tiendas de ropa. Tenemos 2 hijos, Emilia, de 15 años, y Lucas, de 12. Desde afuera, nuestra vida parecía perfecta. Valeria y yo nos conocimos en una conferencia de negocios. Nos enamoramos rápidamente, y tras 2 años de noviazgo, decidimos casarnos. Hemos sido un equipo, apoyándonos en nuestras carreras y criando a nuestros hijos con amor y dedicación. Disfrutábamos de nuestros fines de semana en familia, viajando y descubriendo nuevas culturas. Hace un año, Valeria decidió empezar a hacer más ejercicio para mejorar su salud y bienestar. Se inscribió en un club exclusivo de fitness, donde conoció a Ricardo, un deportista millonario de 35 años. Ricardo era conocido por su éxito en el mundo del deporte y por su fortuna obtenida a través de patrocinios y negocios inteligentes. Valeria comenzó a hablarme de Ricardo a menudo, mencionando cómo la motivaba a superar sus límites y mejorar su rendimiento. Al principio, no le di mayor importancia. Pensé que era natural que hablara de alguien que la inspiraba. Con el tiempo, empecé a notar cambios en el comportamiento de Valeria. Estaba más ausente en casa, llegaba tarde de sus entrenamientos y parecía distraída durante nuestras conversaciones. Intenté ignorar mis inquietudes, diciéndome a mí mismo que estaba siendo paranoico. Valeria comenzó a llevar su teléfono móvil a todas partes, incluso al baño, y evitaba hablar sobre sus entrenamientos con la misma emoción de antes. Nuestra relación comenzó a sentirse distante, y yo me encontraba más solo que nunca. Valeria empezó a salir con sus amigos del club de fitness después de los entrenamientos. Me aseguraba que solo eran salidas sociales y eventos, pero no podía evitar sentirme incómodo con la frecuencia y la duración de estas reuniones. Una noche, después de una de estas salidas, Valeria llegó a casa mucho más tarde de lo habitual y con una sonrisa que no podía explicarse con una simple cena con amigos. Esa noche, mientras Valeria dormía, no pude conciliar el sueño. Los pensamientos y las dudas se acumulaban en mi mente. Decidí hablar con ella al día siguiente, pero sabía que necesitaba pruebas concretas antes de confrontarla. Decidí empezar a prestar más atención a los detalles. Valeria compraba ropa nueva con más frecuencia y a menudo mencionaba actividades o cenas en las que no me incluía. Mis intentos de acercarme a ella y hablar sobre nuestros problemas parecían siempre fracasar, ya que ella se mostraba evasiva y cambiaba de tema rápidamente. Me di cuenta de que nuestra relación estaba en una espiral descendente. Las noches que solíamos pasar viendo series juntos, como Juego de Tronos o Friends, se volvieron solitarias para mí, ya que Valeria prefería salir o encerrarse en nuestra habitación con su teléfono. Los cambios no solo me afectaban a mí. Emilia y Lucas también empezaron a notar que algo no estaba bien. Emilia, siendo más mayor, me preguntaba si mamá y yo estábamos peleados. Lucas, aunque más pequeño, también se volvía más retraído y silencioso, como si presintiera el dolor que nos rodeaba. Me sentía impotente ante la situación. Cada día que pasaba, la distancia entre Valeria y yo se hacía más grande, y mis hijos se veían atrapados en el medio. Una noche, Valeria llegó a casa mucho más tarde de lo habitual y con una excusa poco convincente. Decidí revisar su teléfono mientras ella dormía, algo que nunca había hecho antes. Encontré mensajes entre ella y Ricardo que confirmaban mis peores temores, hablaban de escapadas románticas y de momentos íntimos que habían compartido. El dolor y la traición me golpearon con fuerza. Me di cuenta de que ya no podía seguir viviendo en la mentira, y que debía enfrentar a Valeria con las pruebas que había encontrado. Decidí enfrentar a Valeria una noche después de que los niños se hubieran ido a la cama. Me senté con ella en el salón y le mostré los mensajes que había encontrado. Valeria se quedó en silencio, con lágrimas en los ojos, y finalmente confesó su relación con Ricardo. Me suplicó perdón, diciendo que se había dejado llevar por la emoción y la novedad. Le dije que nuestro matrimonio había terminado y que no había vuelta atrás. La noticia de la infidelidad de Valeria se extendió rápidamente en nuestro círculo social. Amigos y familiares se dividieron,
algunos la apoyaban y otros la condenaban. El escándalo afectó profundamente nuestras vidas. Valeria y yo decidimos separarnos poco después. Iniciamos los trámites de divorcio, fue un proceso doloroso y desgarrador. Tuvimos que vender nuestra casa y dividir nuestros bienes. Más doloroso aún fue decidir la custodia de nuestros hijos. Finalmente acordamos una custodia compartida, pero el daño ya estaba hecho. Emilia y Lucas se vieron obligados a adaptarse a una nueva realidad, pasaban semanas alternas entre mi apartamento y el de Valeria. Aunque intentamos mantener la normalidad para ellos, el cambio fue duro. Emilia, en particular, estaba resentida con su madre y le costaba mucho aceptar la nueva situación. Con el tiempo, Valeria intentó reconstruir su vida. Sin embargo, su relación con Ricardo no duró, descubrió que él también había estado viendo a otras mujeres. La traición que ella había infligido a nuestra familia se volvió en su contra. Sin trabajo y con su reputación dañada, Valeria luchó por encontrar estabilidad. Se mudó a un pequeño apartamento y comenzó a trabajar en una tienda de ropa menos prestigiosa. La relación con nuestros hijos también se vio afectada. Aunque Lucas era más comprensivo, Emilia no podía perdonarla. Los intentos de Valeria por acercarse a su hija a menudo terminaban en discusiones y lágrimas. Con el tiempo, mi dolor se transformó en una determinación fría y calculada. Decidí usar mis habilidades legales para asegurarme de que Valeria pagara por lo que había hecho. Analicé cuidadosamente nuestras finanzas y descubrí varias irregularidades en las cuentas de Valeria. Al parecer, había estado desviando dinero de nuestra cuenta conjunta para sus gastos personales y sus escapadas con Ricardo. Usé esta información para negociar un acuerdo de divorcio que fuera favorable para mí. Sin acceso a nuestros ahorros, Valeria comenzó a enfrentar dificultades financieras serias. Tuvo que vender su coche y mudarse a un apartamento aún más pequeño, en una zona menos privilegiada. Su reputación profesional también sufrió, ya que la comunidad empresarial conocía su historia. Emilia y Lucas, aunque todavía divididos entre nosotros, comenzaron a ver la realidad de la situación. Lucas seguía visitando a su madre, pero Emilia evitaba el contacto con ella tanto como podía. Decidí llevar a Valeria a juicio por el desvío de dinero. Sabía que este proceso sería largo y doloroso, pero también sabía que era necesario para proteger a mis hijos y a nuestro futuro financiero. Contraté a un abogado especializado en casos de fraude y comencé a recopilar todas las pruebas que tenía. El juicio fue una experiencia amarga. Valeria intentó defenderse, pero las pruebas en su contra eran abrumadoras. El juez falló a mi favor. A partir de entonces, decidí reconstruir mi vida. Comencé a participar en actividades sociales para distraerme. Me uní a un grupo de senderismo y empecé a correr, algo que siempre había querido hacer pero nunca había tenido tiempo. Con el tiempo, comencé a sentirme mejor y a recuperar mi confianza. Mis amigos y familiares fueron un gran apoyo durante este proceso, y me ayudaron a ver que podía reconstruir mi vida. Decidí enfocarme en mi carrera y en el bienestar de mis hijos. Empecé a trabajar en casos más ambiciosos y a dedicar más tiempo a mi pasión por el derecho. También me aseguré de que Emilia y Lucas tuvieran todo el apoyo que necesitaban para superar la situación. Con el tiempo, comencé a recibir ofertas de trabajo de otros bufetes de abogados. Finalmente, acepté una oferta en una firma más prestigiosa, lo que me permitió avanzar en mi carrera y asegurar un futuro cómodo para mis hijos. A medida que pasaba el tiempo, la relación entre Valeria y yo se volvió casi inexistente. Nos comunicábamos solo lo necesario para coordinar la custodia de nuestros hijos. Valeria, aún lidiando con las consecuencias de sus decisiones, parecía haber aceptado su nueva realidad. Emilia y Lucas también comenzaron a adaptarse a la nueva vida. Aunque todavía extrañaban los días en que éramos una familia unida, entendían que estábamos mejor así. Valeria comenzó a reflexionar sobre sus acciones y el daño que había causado. Se dio cuenta de que había perdido a su familia y a las personas que más amaba por un capricho pasajero. Se sintió consumida por el arrepentimiento y la culpa. Intentó acercarse a Emilia y Lucas, pero ambos estaban resentidos y heridos por lo que había hecho. A pesar de sus esfuerzos, le resultaba difícil ganarse su confianza de nuevo. Mi carrera continuó ascendiendo.
Con los éxitos acumulados en mi nuevo bufete, comencé a recibir reconocimientos y premios por mis casos. Gané varios juicios importantes y fui invitado a dar conferencias sobre derecho familiar y fraude financiero. Emilia y Lucas también comenzaron a destacarse en la escuela. Emilia, en particular, mostró un gran interés por el derecho y comenzó a considerar seguir mis pasos. Esto me llenó de orgullo y me motivó a seguir trabajando duro. Emilia, ahora en su último año de secundaria, decidió que quería estudiar derecho. Aunque su relación con su madre seguía siendo tensa, Valeria intentó apoyarla en su decisión. Lucas, por su parte, seguía buscando su camino y disfrutaba de sus hobbies y actividades extracurriculares. Intenté mantener la paz entre ellos y asegurarme de que ambos se sintieran amados y apoyados. La distancia entre Valeria y yo seguía siendo una realidad, pero nuestros hijos eran mi prioridad. Valeria, después de varios intentos fallidos de reconstruir su vida, decidió mudarse a otra ciudad para empezar de nuevo. Encontró un trabajo en una tienda de ropa y comenzó a asistir a terapia para trabajar en sus problemas personales. La distancia física ayudó a aliviar parte de la tensión entre nosotros y permitió a Emilia y Lucas ver a su madre bajo una nueva luz. Con el tiempo, Valeria comenzó a estabilizarse. Aunque la relación con Emilia seguía siendo complicada, logró acercarse más a Lucas, quien era más comprensivo y dispuesto a darle una segunda oportunidad. Con el paso de los años, comencé a reflexionar sobre todo lo que había pasado. Aunque el dolor y la traición nunca se desvanecieron por completo, me di cuenta de que había encontrado una nueva fuerza y propósito en mi vida. Mis hijos eran mi mayor motivación y fuente de alegría. Decidí dejar ir el resentimiento y centrarme en construir un futuro feliz para nosotros. Comencé a salir y a conocer gente nueva, aunque siempre priorizando el bienestar de Emilia y Lucas. Emilia, después de mucho tiempo y esfuerzo, decidió darle una oportunidad a su madre. Aunque las heridas aún no habían sanado por completo, comenzó a visitarla más a menudo y a intentar reconstruir su relación. Lucas, siempre el mediador, ayudó a facilitar este proceso. Valeria, por su parte, siguió trabajando en sí misma y en su nueva vida. Aprendió a valorar lo que tenía y a no dar nada por sentado. La terapia le ayudó a enfrentar sus demonios internos y a buscar la redención. Finalmente, después de años de tensión y dolor, logramos llegar a un punto de reconciliación. No volvimos a ser una familia unida como antes, pero encontramos una nueva forma de coexistir y apoyarnos mutuamente. Valeria y yo logramos mantener una relación cordial y enfocarnos en el bienestar de nuestros hijos. Emilia y Lucas comenzaron a vernos trabajar juntos en eventos familiares y reuniones escolares. Aunque la confianza total nunca se restauró, aprendimos a vivir con nuestras cicatrices y a seguir adelante. Valeria, ahora en paz consigo misma y con su pasado, finalmente expresó su arrepentimiento de manera sincera y profunda. Me escribió una carta en la que detallaba su remordimiento por todo el dolor que había causado y su gratitud por las lecciones que había aprendido. Esta carta no solo me conmovió, sino que también ayudó a sanar algunas de las heridas que aún permanecían. Aunque nunca podríamos volver al punto de partida, esta muestra de arrepentimiento me permitió cerrar un capítulo doloroso de mi vida y seguir adelante con una nueva perspectiva. Con el tiempo, tanto Valeria como yo encontramos la paz y la estabilidad en nuestras vidas. Nuestros hijos, Emilia y Lucas, se convirtieron en adultos resilientes y exitosos, llevando consigo las lecciones de nuestras experiencias. Aprendimos que, aunque el camino estaba lleno de obstáculos y dolor, también estaba lleno de oportunidades para crecer y encontrar la redención. La traición y el arrepentimiento formaron parte de nuestra historia, pero no definieron nuestro futuro. Y así, cada uno de nosotros encontró una nueva forma de seguir adelante, llevando consigo las cicatrices de un pasado difícil, pero también la esperanza de un futuro mejor.